Hola compañeros, el día de hoy mi compañera Estefanía Izaza y yo, Dayana Villamizar, les vamos a hablar acerca de la bioluminiscencia en insectos. Entonces, para poder hablarles de esto tenemos que definir la bioluminiscencia. Entonces, nosotros podemos observar que en la naturaleza existen diversos seres vivos que son capaces de generar y emitir luz. Esta capacidad la tienen debido a sus rutas metabólicas específicas y están adaptados muchas veces para emplear esta luz en la caza, apareamiento o protección. A diferencia de la luz emitida por el sol y la luz emitida por los seres humanos, esta luz no genera tanto calor, o sea, genera un calor mínimo, puesto que si generara bastante calor estos insectos morirían achicharrados. Entonces, básicamente, la bioluminiscencia es la capacidad de generar luz de los seres vivos. Ahora vamos a hablar un poco de historia. Entonces, básicamente, en el siglo XVII, el filósofo natural, químico y físico Robert Boyle metió una combinación de hongos luminosos en un frasco para poder analizarlos. Al meterlos al frasco, estos hongos estaban generando y emitiendo luz, pero a medida que se les agotaba el oxígeno, iban perdiendo la capacidad de emitir luz. Pero se dio cuenta que al suministrarle oxígeno fresco volvía a esa capacidad. Básicamente él no pudo explicar esto y este experimento quedó hasta ahí y fue explicado mucho tiempo después. Bueno, ¿qué organismos producen luz? Entre los seres vivos que tienen esta característica encontramos bacterias, cnidarios, moluscos, calamares, insectos, entre ellos cangrejos, y gran diversidad de plantas y hongos. Cabe resaltar que esta característica es muy extendida, por tanto no se ha logrado llegar a la cantidad exacta de organismos que la tienen. En la primera imagen podemos observar un molusco, un pulpo, que tiene esta característica. En esta imagen encontramos una medusa y en la tercera imagen tenemos una luciérnaga. Bueno, encontramos tres tipos de bioluminiscencia. El primero es la bioluminiscencia intracelular. Ella se da o es generada gracias a células especializadas que se encuentran en el organismo de diferentes especies o individuos, que son pluricelulares o unicelulares, y donde la luz se emite al exterior a través de la piel y se intensifica mediante lentes o materiales reflectantes. Un ejemplo de ello son los cristales de urato que tienen las luciérnagas o las placas de guanina que tienen ciertos peces. Este tipo de luminiscencia es propia de muchas especies de calamares y dinoflagelados. Ahora bien, la segunda bioluminiscencia que encontramos es la extracelular. Esta se da a partir de la reacción de la luciferina, que es una proteína, con la luciferasa, que es una enzima. Esto se da fuera del organismo y una vez que estos son sintetizados o se mezclan, producen una nube luminosa que se da bajo la piel o en ella. Este tipo de luminiscencia es bastante característico de los crustáceos o los cefalópodos abisales. Tenemos también la simbiosis con bacterias luminiscentes. Este es un fenómeno que se da en el 80% de los animales marinos. Esto se da ya que en diversos lugares del cuerpo estos animales tienen vejigas que son llamadas fotóforos, en donde contiene bacterias luminiscentes, las cuales emiten luz y por otros órganos en el cuerpo de estos animales se modera o regula la intensidad de la misma. Estas bacterias mantienen una relación de mutualismo con los animales y, como ya lo mencioné, pues es característico de moluscos,
celenteros, gusanos, equinodermos y peces que forman parte del reino animal acuático. Bueno, compañeros, ahora vamos a hablar acerca de las funciones de esta bioluminiscencia. Entonces, dentro de las funciones más importantes encontramos el camuflaje, la atracción de presas y defensa ante depredadores, la distracción y la comunicación. El camuflaje lo vemos mucho más frecuente en especies marinas, entre ellas varias especies de calamar, en donde la bioluminiscencia bacteriana se utiliza para el camuflaje del animal en el fondo del mar. Entonces estos animales se camuflan con la luz ambiental. En estos animales los fotorreceptores controlan la iluminación según la luminosidad del fondo del mar. Ahora, la atracción de presas y defensa ante depredadores. Un ejemplo claro de esta es lo que hace el pez rape, que tiene un apéndice colgante desde su cabeza que emite una luz que atrae a los peces más cercanos y pues puede posteriormente proceder a depredarlo. Bueno, ahora en la distracción tenemos que pequeños crustáceos y calamares utilizan una mezcla de sustancias bioluminiscentes del mismo modo que los calamares utilizan su tinta, es decir, que cuando se sienten amenazados por un depredador expulsan una mezcla de sustancias bioluminiscentes con el fin de confundir a su depredador mientras éste puede escapar. En la comunicación tenemos que esta función juega un papel importante en la regulación de luminiscencia en muchas especies de bacterias. Ahora, con respecto a la iluminación, tenemos que esta es una función más que todo empleada también por organismos marinos que se encuentran en lo profundo del mar. También en algunas especies sirve de referencia sexual y ayuda en el emparejamiento, como es el caso puntual de la luciérnaga. De bioluminiscencia. Entonces, los seres vivos pueden emitir luz mediante dos mecanismos, uno que es la fotoluminiscencia o por quimioluminiscencia. Entonces tenemos que la fotoluminiscencia se debe a la presencia de moléculas fotoexcitables que absorben luz a una determinada longitud de onda y la expulsan a una longitud de onda mayor. En el segundo caso, que es la quimioluminiscencia, se debe específicamente a una enzima llamada luciferasa que interactúa con su sustrato, que sería la luciferina, que es una proteína que en presencia de oxígeno reaccionan y emiten luz. Esto se trata de una reacción exergónica en la que la energía química se transforma en energía luminosa. Bueno, entonces acá, como podemos observar en estas dos imágenes, tenemos un claro ejemplo de fotoluminiscencia y quimioluminiscencia. Bueno, entonces la fotoluminiscencia se divide en dos, que serían la fosforescencia y la fluorescencia. La diferencia entre estos dos radica básicamente a la velocidad a la que ocurre el proceso físico de absorción y de emisión. Teniendo que la fluorescencia ocurre de manera inmediata, es decir, apenas el ser vivo absorbe la luz, inmediatamente emite la luz absorbida, mientras que la fosforescencia puede tardar minutos e incluso horas después de absorber la luz en emitir esa luz. Bueno, entonces ahora centrándonos en nuestro tema, que es la bioluminiscencia en insectos, tenemos que la bioluminiscencia es causada por la transformación de energía química en energía lumínica. Este proceso, denominado oxidación biológica, permite que la energía luminosa sea producida sin que haya producción de calor. No quiere decir que no haya ninguna producción de calor, sino que esta producción es mínima, es decir, al comparar la luz fría, que es la que emiten estos seres vivos, con la luz artificial, tenemos que la luz artificial convierte el 90% de la energía empleada en su producción de luz en calor, mientras que las luciérnagas o los seres vivos que producen esta bioluminiscencia solamente transforman el 1% de la energía empleada para su emisión de luz en calor, es decir que la eficiencia de estos seres es altísima. Bueno, la bioluminiscencia en insectos se da gracias a las luciferinas, que son compuestos que se utilizan para la obtención de luz en organismos bioluminiscentes. Esto se da mediante la actividad catalítica de la enzima luciferasa, que es correspondiente o específica para la
los compuestos luciferinas. Esto se da por la reacción de oxígeno, o sea, se produce un proceso de oxidación y por esto se da un cambio en la mayoría de grupos funcionales de la luciferina y se liberan fotones o electrones que se dan en forma de luz. Tanto las luciferinas como las luciferasas son un taxón específico, es decir, que son características de cada especie. Por ello se dan diferentes colores en la luz que se deben precisamente a que no todos los organismos producen el mismo tipo de luciferina o de luciferasa. Ahora bien, en esta diapositiva podemos observar la molécula de luciferina, la cual es una proteína, y en esta otra diapositiva podemos observar el mecanismo de reacción específico. Entonces, lo que podemos observar aquí es la molécula de luciferina que mediante el adenosin trifosfato ocurre una adenilación del grupo carboxino de luciferina, donde el pirosfato se libera, como se muestra en esta parte. Ahora bien, gracias a esta activación, se puede extraer un electrón del carbono número 4, acá está el carbono número 4 y acá se le extrajo el electrón, lo que da paso a un carboanión que se puede oxigenar y formar un peróxido orgánico lineal, como se muestra acá. Bajo la ruptura del adenosin monofosfato, forma un anillo dioxetano que es muy inestable. Por ello se forma una descarboxilación en donde se da paso a la oxiluciferina. O sea, esta descarboxilación lo que hace es producir la oxiluciferina, que se puede presentar como anión, como un monoanión o como un dianión. En ambos casos, la oxiluciferina se encuentra en un estado activado, como podemos observar. Por ello, se descompone liberando fotones que dan paso a luz roja, amarilla o amarilla verde para volver a su estado basal. La oxiluciferina no se ha podido aislar de una forma pura debido a su extrema inestabilidad. En esta diapositiva lo podemos ver un poco más claro, podemos ver cómo actúa el adenosin trifosfato, el oxígeno y cómo se produce una descarboxilación en este peróxido orgánico lineal que se produjo y cómo la oxiluciferina excitada da paso a la luz para volver a su estado basal. O sea, no da paso a la luz, pero permite la liberación de electrones o fotones que producen luz y dan paso a que esta oxiluciferina vuelva a su estado basal y realice otros procesos. La longitud de onda de luz que se emite a través de todo este proceso que ya les expliqué oscila entre los 510 y 670 nanómetros, teniendo o dándonos a ver un color amarillo pálido, rojizo o verde claro. Estas células especializadas capaces de formar o de producir luz también cuentan con cristales de ácido úrico, en los que pues se refleja la luz a través del abdomen. Este es el caso específico de las luciérnagas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las luciérnagas, que es una de las especies más comunes que produce bioluminiscencia. Entonces, en el presente hay descritas alrededor de 2000 especies, aunque todas ellas se han clasificado en su propio género debido a la falta de datos para realizar una taxonomía completa.
Indistintamente de esto, todas ellas pertenecen a la familia taxonómica Lampyridae. Las luciérnagas tienen todas las características de los coleópteros, son animales de pequeño tamaño, alcanzando el 2.5 los especímenes de mayor tamaño. Asimismo, su ciclo de vida se completa en tan solo 2 meses. En este tiempo la larva crece y muda hasta transformarse en un adulto mediante una metamorfosis completa. La alimentación de estas larvas es más extensa puesto que son omnívoros, mientras que los adultos solamente tienden a alimentarse de polen o néctar, e inclusive algunas especies no se alimentan de nada en su etapa adulta. Las luciérnagas nocturnas básicamente son aquellas que poseen esta característica bioluminiscente. También tienen grandes ojos, mientras que hay varias especies de luciérnagas que no tienen esta capacidad y en su mayoría son diurnas. Tanto los adultos como las larvas tienen esta capacidad de generar luz. Se cree que esto es para una función defensiva que intenta alejar a cualquier depredador en su estado larvario, y cuando ya es adulto se sabe que esta característica sirve de referencia para encontrar pareja. Bueno, como podemos observar en la imagen, no toda la luciérnaga emite luz. Esta emisión de luz es exclusiva de su abdomen, de los segmentos 6 a 8. La luz propiamente dicha se genera en 2 puntos del segmento 8, mientras que es amplificada por cristales de urato que se encuentran en los segmentos 6 y 7. Ahora, como podemos observar en esta diapositiva, básicamente es una manera gráfica de describir lo que mi compañera Estefanía ya les contó acerca del mecanismo por el cual se obtiene esta luz. Entonces, básicamente tenemos la luciferina, que es una proteína que se encuentra acá con el ATP. Al unirse con el oxígeno, la luciferasa reacciona y emite oxiluciferina activada, la cual emite también dióxido de carbono y AMP. La oxiluciferina activada es la que genera los fotones y estos generan la luz. Esto es lo que pasa dentro de una luciérnaga. Como mi compañera Dayana ya lo mencionó, las luciérnagas son un tipo de artrópodos que tienen esta característica de bioluminiscencia. Además, existen pues muchísima diversidad de animales más que lo pueden hacer, pero en el caso específico de insectos tenemos el Piropurus, o más conocido como cocuyo, quien es un elatérido del orden de los coleópteros. Este se encuentra en zonas tropicales de América. Su característica principal es la bioluminiscencia, producida en 2 puntos, como se puede ver en esta imagen, en 2 puntos cerca al pronoto, que eso sería en términos científicos, pero comúnmente conocido como cabeza. Tiene un tórax articulado que le da una ventaja excepcional en este reino animal, puesto que cuando cae de espaldas, tener este tórax le permite ponerse de pie sin necesidad de nada más. Adicional a esto, se puede decir que poseen un tercer órgano aún más luminoso, que se encuentra en su parte abdominal, pero solo se logra ver cuando está volando. Lo que podemos decir y resaltar de este Piropurus es que pues él es el insecto que tiene mayor bioluminiscencia y más superficie brillante, puesto que es muchísimo más grande que una luciérnaga. Entonces su superficie brillante va a ser más abundante. Ahora, como él habita en las selvas húmedas de América, cuando llega la temperatura y las condiciones adecuadas, los machos y las hembras realizan la cópula. Cuando la hembra pone huevos, estos huevos también son bioluminiscentes. Bueno, la Arachnocampa orfelia es un mosquito micetófilo
lo que quiere decir que se alimenta de setas, pero en su estado larvario, este segrega unos hilos verticales, luminiscentes y pegajosos con los que atrapa otros insectos que son sus presas. Cuando la presa es atraída, queda atrapado en los hilos y la larva que está en la parte superior de los hilos arrastra el hilo y se alimenta de su presa. Una larva que no se ha alimentado es más luminiscente que una larva que ya está saciada o que se ha alimentado hace poco tiempo. Las cerdas, como se ven en estas imágenes, pueden medir entre 30 centímetros y 50. Están cubiertas por gotas pegajosas y las gotas son de intervalos irregulares. Ahora bien, la luminiscencia se produce en los órganos excretores de estas larvas y durante el estado de pupa su brillo es inminente. Los adultos se iluminan de manera intermitente también, pero cuando se van a parear solamente. Y pues muchas gracias por su atención.